Ser parte de la barra mexicana Colegio de Abogados es un orgullo, un paso crucial para el desarrollo profesional de las abogadas y abogados. Surgió en 1922 comprometida con la protección del Estado de Derecho. Desde hace 20 años, Nuevo León celebra el nacimiento de su capítulo, con la misión de ejercer en el interés superior del derecho y la justicia dentro de las normas éticas, auxiliar a la administración de la justicia y estrechar las relaciones entre abogados y abogadas. Y la visión de sumar esfuerzos para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la cultura jurídica del país y el Estado, de acuerdo a los valores de justicia y verdad, además de la diligencia, libertad, lealtad, dignidad y respeto. Afíliate, disfruta de nuestros eventos como eventos de comisión, actividades sociales y de networking, cursos y diplomados, comidas y cenas de celebraciones especiales y más. Mantén tu currículum actualizado en diferentes materias del derecho a través de congresos, diplomados, seminarios y debates con precios preferenciales. Ejerce tu voz y voto en las asambleas generales del colegio. Aprovecha nuestros convenios con diversas universidades, herramientas de tecnología para la abogacía y espacios ejecutivos y recreativos. Recibe nuestro apoyo administrativo y publicaciones periódicas. Conviértete en protagonista del desarrollo jurídico de México y Nuevo León. ¡Únete! Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les queremos agradecer por acompañarnos a esta plática donde tenemos como expositora a Mariana Villalobos Horta. La plática que nos va a dar el día de hoy es obligaciones patronales con relación a la lactancia materna como derecho humano. Primero me gustaría poderles dar una pequeña semblanza de Mariana. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundadora y presidenta de Infancia Plena. Es educadora en lactancia, tiene un diplomado en desarrollo integral infantil, educación y salud mental infantil, así como en educación emocional. Es integrante del Pacto por la Primera Infancia, participa activamente en la Comisión de Primera Infancia del CIPINA Nuevo León en el tema de desarrollo integral infantil y competencias parentales. Fundadora de MILC, emprendimiento social enfocado a implementar programas de apoyo a la lactancia y crianza en los centros de trabajo. Ha participado en diferentes iniciativas de ley, como la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna y Ley de Protección al Parto Humanizado y Maternidad Digna del Estado de Nuevo León. La verdad es que Mariana es una activista. Gracias por esta razón pudimos haberla invitado a que diera esta plática. Entonces, Mariana, te dejo ahora sí los micrófonos para que nos comentes acerca de este tema tan importante y que es de mucho interés para muchas empresas aquí en Nuevo León. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En lo que estoy aquí presentándome, voy a compartir mi pantalla. Listo. Pues de antemano, dar las gracias por permitirme compartir con ustedes este tema que en lo particular me apasiona y en realidad es la línea principal que me motivó a este tema del activismo hace ya 8 años. El día de hoy vamos a platicar acerca de los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia, porque seguramente muchas y muchos de los aquí presentes, igual que yo, vimos este tema como muy por encima y la realidad es que quienes estamos del otro lado acompañando a las mujeres en periodo de lactancia para poder tener acceso al ejercicio de sus derechos, nos encontramos con un sinfín de situaciones. Por ello, el que más personas que son promotoras de la cultura de la legalidad, que tienen estos valores enfocados al acceso a la justicia, tengan conocimiento de este tema, pues me da muchísima alegría.
compartir. Les propongo que tratemos de estar activos en el chat cuando sea necesario. Siéntanse en la confianza de hacer sus comentarios, sus preguntas, de expresar, y yo los voy a ir leyendo. Ya les voy diciendo, bueno, eso lo vamos a ver más adelante o lo vamos a ver ahorita, o en ese momento respondemos la duda. Entonces, siéntanse en la confianza de poder realizar las preguntas y comentarios a través del chat durante cualquier momento, y de igual manera al final daremos un momento para poder platicar con relación a las dudas generales. Lo primero que quiero saber esta tarde, noche, es, ¿tú sabes hasta qué edad fuiste amamantado? Me gustaría que quienes gusten en el chat únicamente me digan sí sé, no sé, hasta qué edad fui amamantado o amamantada, y el que sí sepa, pues si sabe hasta qué edad fue amamantado, que me lo pueda comentar en el chat. Las animo y los animo a que hagan uso del mismo. Por acá, no sé, 6 meses, no sé, también me va diciendo. Regularmente cuando hago esta pregunta en cualquier tipo de foro, el 80% de las personas no saben si fueron o no fueron amamantados. Y esto es un dato sumamente relevante, del cual vamos a estar viendo el por qué ahorita, pero de pronto hay personas o hay gente que dice, sí, lo tengo muy grabado porque pues fue algo que culturalmente luego vi a mi hermano, a mi hermana. Entonces aquí vemos que está variado desde, no sé, 4 meses, 6 meses, 2 años, aproximadamente un año. Perfecto, muy bien, gracias por compartir. Y los que no tengan esta información, realmente les animo a que en una oportunidad con su familia cercana tengan esta conversación de saber si fueron o no fueron amamantados o amamantadas. Es un dato sumamente relevante. Y más aún, si le preguntan a su mamá cuáles fueron los retos que ella enfrentó en el tema de la lactancia. Y se van a dar cuenta de todo lo que hay respecto al tema, y que les va a nutrir mucho desde la perspectiva humana, más allá de la jurídica, lo que se vive detrás de una cultura de lactancia como la que vivimos en México. Es importante destacar que las recomendaciones internacionales de salud, los lineamientos oficiales desde la Organización Mundial de la Salud, aquí en México nuestra Ley General de Salud, las normas oficiales mexicanas referentes a ello, la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño, nos dicen que para poder favorecer el desarrollo integral infantil de los niños y de las niñas, lo ideal sería que fueran alimentados con leche materna de manera exclusiva desde la primera hora de vida y hasta los 6 meses de edad. Si ustedes observan la fotografía que está en la parte superior, vemos lo que debería ser el deber ser después de un nacimiento, que inmediatamente, sin importar si el nacimiento fue por cesárea o fue por parto, inmediatamente ese bebé fuera pegado al pecho de su madre por todo lo que fisiológica, biológica y neurológicamente sucede cuando las cosas se dan de esa manera. Y cuando no es así, especialmente en un estado como el nuestro, que tiene altas tasas de malas prácticas hospitalarias relacionadas a los nacimientos, bueno, desde ahí se empiezan a violentar derechos humanos sumamente importantes, como el derecho a la salud y el derecho a la alimentación, incluso el derecho a una vida libre de violencia, por mencionar algunos. Tenemos en la mente la idea romántica de una mamá dándole un beso en la mejilla a su bebé, y que el bebé se va y no volvemos a saber de él hasta dentro de unas horas. El bebé va a la habitación del hospital y está solamente un ratito y en la noche lo vuelven a llevar, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, desde que la persona nace, ya están siendo no garantes de derechos. Lo ideal es que desde ese momento de vida hasta los 6 meses solamente se le diera leche materna como alimento, a libre demanda, y únicamente leche materna, ya sea directo del pecho, ya sea diferido, pero que solamente fuera leche materna, sin tecitos, sin probaditas, sin complementos de algún otro alimento. Y a esa edad introducir los alimentos sólidos, continuando con el amamantamiento hasta al menos el segundo año de vida. Y de ahí en adelante,
hasta que madre e hijo decidan. Por acá en la fotografía de abajo vemos a una mujer embarazada que está amamantando a una niña mayor de 2 años. Y bueno, pues este es el terror de la cultura, ¿no? Imagínate, vas a un parque y ves a una mamá, no falta quien hasta le falte el respeto y se atreva a violentar sus derechos con relación al tema por el tema cultural. Porque en nuestro país culturalmente pensamos que después de los 6 meses la leche no nutre, o que una mujer embarazada no puede amamantar porque le roba nutrientes al bebé o porque le va a causar un aborto. Y toda esta herencia cultural no está basada en evidencia científica y es muy importante entender que cada una de estas acciones que obstaculiza el ejercicio pleno a la lactancia materna tiene un alto impacto en los derechos de la persona y en su desarrollo integral. Si ustedes observan esta imagen, obviamente no van a alcanzar a leerla todo y con mucho gusto podemos facilitarles ese tabloide para quien guste imprimirlo. Si hay alguna mamá por aquí o alguien que esté en embarazo y quiera tenerlo ahí en el refrigerador de su casa para si llega alguna visita incómoda a preguntar si todavía amamanta, pues ahí tenga esta información. Se pueden dar cuenta la enorme diferencia que hay en cuestión de composición de la leche materna y de la leche artificial. Es muy importante entender que la leche materna es un fluido vivo e inteligente que se adapta en cada toma a la necesidad específica del bebé. Si el bebé es prematuro, esa leche va a ser muy baja en lactosa y muy alta en proteínas para que ese bebé agarre peso. Si hace mucho calor, como en estos días, y la mamá anda en la calle con el bebé y le da el pecho, esa leche va a ser mucho más acuosa para que ese bebé no se deshidrate. Si ese niño o niña ya tiene 2 o 3 años, esa leche va a ser con mucha menos hidratación, menos agua, pero altas concentraciones de vitamina D, por mencionar algunos ejemplos. Y en todos estos ejemplos, en cada una de las tomas, en cada una de las extracciones, una alta dosis de células madre, moléculas bioactivas y anticuerpos que no vamos a encontrar en ningún otro alimento para niños y niñas de esa edad. Es muy importante que cuando hablamos de este tema de lactancia materna, entendamos que la visión que le estamos dando y que debemos de darle quienes hablamos del tema es un tema de derechos humanos y de salud pública, que por ningún motivo tendría que prestarse para hacer un calificativo de la maternidad o hacerle sentir a alguna mamá que estamos intentando calificar qué tan buena mamá es con base en la alimentación. Porque hoy en día tenemos muy claro que las mujeres que no logran amamantar es producto de esta situación que viven situación violenta por nombrarle como estas malas prácticas y esta falta de condiciones estructurales. Entonces, hablamos de las diferencias, hablamos de la composición, entendiendo que cada realidad es distinta y que hay mamás, aunque tengan el profundo deseo, todavía no les alcanzan las condiciones estructurales para poder brindarles a sus hijos e hijas este alimento. Y es justo por lo que estamos aquí. La leche materna y el amamantamiento como tal nos ofrecen múltiples beneficios a la comunidad en general. Por mencionar algunos de estos beneficios en los niños y niñas, podemos comentar que disminuye la probabilidad de muerte de cuna, también la probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, otitis, leucemia, diabetes, entre otras. También favorece el coeficiente intelectual y se ha demostrado a través de estudios en los que siguen a los niños y niñas desde el nacimiento hasta la edad de la escuela, cómo el coeficiente intelectual es más elevado, dado que este fluido vivo que está lleno de los componentes que mencioné, aunado a ese contacto físico que se requiere, hace que se desarrollen de una manera óptima todos los órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. Así que también es muy importante considerar ese factor. Disminuye la probabilidad de desarrollar alergias, entre muchos otros beneficios que ofrece al niño o a la niña. Por su parte, las mujeres disminuyen la probabilidad de una hemorragia posparto, también la probabilidad de una depresión posparto, ya que hay dos hormonas principales en el proceso de la producción de la leche,
que es la oxitocina, la hormona del amor, y la prolactina. Entonces, cuando una mamá presenta una posible depresión o una depresión postparto ya diagnosticada, lo peor que puede pasar es que alguien le diga que tiene que dejar de amamantar, cuando existen incluso medicamentos psiquiátricos compatibles con la lactancia y no le podemos quitar ese shot de oxitocina a la mamá. Además, por cada 12 meses de lactancia se disminuye un 4.3% la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Y si esto se mantiene por al menos 16 meses, se puede reducir hasta un 26% de probabilidad de cáncer de mama. Entonces, es sumamente importante que las mujeres también, atendiendo a este otro problema de salud pública, conozcan estos beneficios para que puedan decidir de una manera informada el ejercer o no su derecho a la lactancia. Además, favorece la pérdida de peso ganado durante el embarazo, ya que cada día de producción de leche, por el solo hecho de producirla, es equivalente a 500 calorías, como hacer una hora de spinning, solo por el hecho de estar produciendo la leche. Además, ahorita que estamos viviendo un tema crítico relacionado al cuidado del medio ambiente, aquí en Nuevo León vivimos esta parte de la sequía, estamos ya pensando cuánto va a faltar para que otra vez estemos batallando para conseguir agua y demás. El promover la lactancia materna como parte de la maternidad sustentable, nosotros lo hacemos lactancia materna más pañales de tela para poder tener esta maternidad sustentable, porque por cada kilo de fórmula que se llega a producir, se invierten cerca de 4.200 litros de agua. Y actualmente se usan 450 millones de latas al año. Imagínense cuánto residuo, imagínense la huella ecológica para esto. Además de que no requiere de la cría intensiva de ganado vacuno y se disminuye considerablemente el uso de biberones y todo lo que esto implica. En la parte económica, las familias que nos hemos últimamente olvidado de hablar, por ejemplo, el tema de la pobreza, por dar prioridad a otras agendas, y es muy importante no olvidarnos que sigue habiendo pobreza en el país, que sigue habiendo pobreza en el estado. Y es muy importante sensibilizarnos que hay familias que pueden llegar a gastar desde 45,000 pesos en fórmulas infantiles, si es que no ocupan una hidrolizada y leche de cabra y que no tenga proteína de leche de vaca y demás. Y esto hace y está ligado a que tengamos altos índices de obesidad infantil y altos índices de desnutrición. Porque esos niños y niñas que necesitan la leche porque sus madres no tuvieron el acceso a la información y a la asesoría oportuna, pues les empiezan a dar la leche de fórmula rebajada o les empiezan a dar otros polvos que parecen de ese tipo de leche como los que son para el café. Y entonces nos presentamos situaciones severas relacionadas a la alimentación infantil. Y se han hecho estudios a nivel nacional de cómo estas malas prácticas de lactancia materna impactan económicamente al gasto público en cantidades que pueden oscilar entre los 11 y los 36 millones de dólares anuales, destinados a la compra de sucedáneos por los servicios públicos de salud, por los internamientos. Quienes saben de estos temas y han tenido conocidos de los niños yendo a cada rato al hospital porque se enfermaron, porque les dio la alergia, porque tienen problemas gastrointestinales y a cada rato hay que estar buscando qué darles para que puedan ir al baño, entre múltiples enfermedades que se pueden prevenir si protegemos la lactancia materna como un derecho humano de los niños, niñas y las mujeres. Y ahora en estos tiempos de COVID, nos dimos cuenta de cómo fuimos golpeadas en ese sentido. Las mujeres en periodo de lactancia sufrieron mucho durante la pandemia, tanto en los protocolos hospitalarios, porque a pesar de que había el protocolo muy puntual de no separar a mamá y a bebé, en la práctica hospitalaria lo primero que decían era, señora, deje a su bebé con alguien más para que no lo vaya a contagiar. Cuando la evidencia muy puntual nos dice que gracias a esos anticuerpos que tú le estás pasando por la leche, estás vacunando a tu bebé en cada una de las tomas, protegiéndole de un virus del que ya tuvo exposición antes de que se manifestara. Entonces es muy importante entender que en estos tiempos de pandemia y post-pandemia, proteger la lactancia también impacta directamente a la salud de esos niños y niñas menores de 5 años que no tienen todavía acceso al servicio de vacunación.
Todo ello alineado a que la lactancia materna no solo es un tipo de alimentación, no solo es la suerte de quien te toca, no solo es la herencia familiar de si tienes o no tienes buena leche, o si somos buenas o no para producir leche, que son frases que están fundamentadas en los mitos, en la desinformación que hay en la comunidad. La lactancia materna es un derecho humano de los niños, de las niñas y de las mujeres. Así ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales, nacionales y estatales. Aquí, por ejemplo, les menciono como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puntualmente en 2016 hizo este comunicado exhortando a todos los estados a tomar medidas para proteger la lactancia como un derecho humano universal para todos los niños y las niñas. No importa si tu mamá es trabajadora del sector público, del sector privado, si trabaja por contratos o tiene planta, si trabaja 6 horas como las maestras o 12 como las mujeres policías. Todas las mujeres y todos los niños y niñas deben tener acceso a condiciones estructurales para poder ejercer su derecho a la lactancia materna, de manera imprescriptible también. Sí, pero hasta los 6 meses. Sí, pero desde que llegues a tu casa, mientras estás en el hospital, aquí le vamos a dar el biberón para que no batalle porque no le baja la leche. Y todas esas prácticas que aunado a ello tienen una gran influencia por el gran conflicto de interés que hay de la industria sucedánea. Incluso hay códigos internacionales que intentan regular esa publicitación excesiva, esas malas prácticas de regalar muestras de fórmulas infantiles, porque la industria no tiene una regulación propiamente vinculante al respecto. Todo ha sido declarativo y eso ha afectado enormemente la lactancia materna. Aquí en México llegamos a tocar fondo por allá del 2012, solamente el 14.6% de las mujeres amamantaban. Y gracias a los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, ahorita estamos en un cerca de un 28% de las mujeres que amamantan. Pero el reto empieza cuando la mujer se reincorpora al centro de trabajo. Ese es un enorme reto que tenemos y que vamos a ir abordando poco a poco. Aquí en Nuevo León también nuestra ley local describe y reconoce a la lactancia materna como un derecho humano. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta charla. Hasta aquí me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con relación a esta parte, digamos, de beneficios, a esta parte de mitos, a esta parte relacionada a lo cultural, relacionado a la lactancia materna. Si alguien quiere comentar algo en el chat o alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, con muchísimo gusto por aquí les voy a estar leyendo ahorita o en el transcurso de la conversación. En tanto, voy a irme adentrando en el tema del marco jurídico relacionado a la lactancia materna. Hablar primero de que la lactancia materna cuenta con un sólido marco jurídico internacional, aquí en nuestro caso nacional, y estatal por ser del estado de Nuevo León. Por mencionar algunos de los instrumentos de los que estoy hablando, tenemos la Declaración Innocenti en el 2005, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Estrategia Mundial para Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Además, que la propia Organización Internacional del Trabajo cuenta con recursos para la protección de la maternidad, incentivando a los estados parte y a los estados afiliados para que ellos también desarrollen estrategias internas de protección a la lactancia materna. Ahorita, por ejemplo, les puedo platicar que desde el Pacto por la Primera Infancia, colectivo al que pertenezco, conformado por cerca de 450 organizaciones en toda la República, tenemos una puntual propuesta de la ampliación de licencias de maternidad de 12 a 24 semanas. Y hemos hecho un acercamiento y un estudio de la mano del Seguro Social para ver el impacto económico que tendría y el resultado concreto del Seguro Social al hacer estos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública cuesta mucho más caro sostener el costo de las malas prácticas de lactancia materna en el país que aumentar la licencia de maternidad. Entonces, a ese grado hemos llegado de reconocer el beneficio de la lactancia materna y esperemos que siga avanzando esta iniciativa de reforma de ley que desde el año pasado se está impulsando y que la hemos seguido
pues gestionando y cabildeando en diferentes foros para poder llegar a consolidarla, porque de poco le sirve a una mujer que le digan 6 meses lactancia exclusiva, si cuando su bebé tiene 2 o 3 meses, ella tiene que regresar a trabajar y no cuenta con información de oferta programática puntual en su comunidad para aprender cómo extraer la leche. Llega al centro de trabajo y no tiene condiciones dignas y hay muchos mitos en torno al permiso de lactancia. Entonces, son muchas las barreras que hay y por eso requerimos seguir sensibilizando en primer lugar y por otro lado, informando a la comunidad desde todas las visiones de los nichos ecológicos, desde el empleador, desde quien legisla, desde quien realiza política pública, desde los y las abogados, desde las mujeres que pueden ejercer su derecho. Entonces, aquí en México, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando en materia laboral, en su artículo 123, puntualmente en la fracción quinta, utiliza el término periodo de lactancia. La Constitución como tal solamente menciona en el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Por supuesto, cuando se creó esta Constitución y cuando se impulsó este tipo de derechos laborales, nos comentaban las personas expertas en el tema, mujeres activistas de hace muchos años, y lo que ellas habían escuchado que se había vivido, pues que la idea era que te llevaran a tu bebé y que ahí lo pudieras amamantar. Hoy en día, en una movilidad como la que vivimos en Nuevo León, donde las personas al menos 1 hora, hora y media se trasladan, sería imposible pedir que llevaran al bebé. Aunado a lo que nos dice también, pues las neurociencias, que desde la figura de la teoría del apego, pues no es lo más sano estar llevando al bebé, que lo alimentes y luego otra vez separarlo y luego otra vez llevarlo. Entonces, lo ideal es que este permiso o este periodo de lactancia desde la Constitución, cuando ya se baja a las normas reglamentarias, se entienda como ese permiso para poder extraer la leche en un lugar digno e higiénico. Muy bien, ahorita voy a ir respondiendo las preguntas que me dejaron. Cuando hablamos de las mujeres que trabajan para el sector público, fíjense cómo hay una diferencia, porque el apartado B del 123 en el inciso C habla de, en el periodo de lactancia, tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, medicinas, de ayudas para la lactancia y el servicio de guarderías infantiles. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, periodo de lactancia, pero la Constitución no define qué es el periodo de lactancia. Sin embargo, existe, por ejemplo, la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas que definen la duración que debería tener este tiempo. En el artículo 6.4 puntualmente, que aquí sí, fue un error, desde el activismo lo vimos así, decir, qué bueno que tuviste la buena intención de hablar de los lactarios en los centros de trabajo, pero hubiera estado genial que en lugar de ponerlo en la Ley General de Salud o solamente ahí, lo pasaras también a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Porque entonces, de una manera declarativa y no vinculante, con en el 2016 se empezó con este movimiento de, bueno, vamos a poner aquí otro parrafito relacionado, y entonces pusieron esto de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo público y privado. Desde el verbo no vinculante, desde la legislación en el que la pusieron, pues ahí como que nada más le pegó a los hospitales públicos, ¿no? Y en los centros de trabajo todavía no agarraba esa fuerza. Y claramente habla de que debe ser hasta avanzado el 2.º año de vida, alineado a lo que les comenté hace un momento de la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud y de nuestra propia norma oficial mexicana, que es la 007 SSA 2 2016, relacionada al tema de la alimentación de la persona recién nacida, y del parto y demás, y del embarazo. Entonces, aquí hubieron unos intentos y la ley pues así propiamente lo dice. También la ley del Seguro Social, en el artículo 94, menciona dentro de las prestaciones para la persona asegurada
esta parte de la ayuda en especie por 6 meses para lactancia y la capacitación igual, el mismo texto, fomentando e incentivando a que sea exclusiva 6 meses y complementaria hasta avanzado el segundo año de vida. Y aquí el tema con los sindicatos ha sido todo un reto porque han interpretado que esta ayuda en especie por 6 meses para la lactancia significa darles latas de fórmula infantil. Y es importante entender que desde un decreto presidencial en el 2016 propiamente, se prohibió la distribución de sucedáneos de forma gratuita. Ya en ningún hospital público y privado deben de regalarte fórmulas infantiles como antes, ¿se acuerdan que lo hacía el Seguro Social y otras dependencias? Y de pronto dijeron en el 2016, ya no se va a hacer, y entonces, bueno, hubo todo un revuelo. Y esto obedece al compromiso que tiene al haberse adherido al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Entonces, a México le hicieron algunas recomendaciones de que estaba haciendo esas malas prácticas hospitalarias de regalar. Es decir, oye, si se supone que estás incentivando a que la lactancia sea hasta avanzado el segundo año de vida, pero a los 6 meses les das dotaciones de fórmula infantil, pues como que no cuadra, ¿no? Y aparte estás violentando lo que dice el código de no regalar muestras ni productos de la industria sucedánea. Entonces, a partir de ese año se quitó eso. Y con eso hemos empezado a gestionar. Ya hay muy pocos sindicatos que dan esta prestación. Y les invitamos a ver otras interpretaciones más apegadas a derecho, a la garantía del respeto a la lactancia como derecho humano, a estos principios de maternidad de los que habla la Ley Federal del Trabajo, donde la ayuda en especie para la lactancia se puede ver desde darles un extractor, darles las hieleras para transportar, las bolsas para guardar la leche, una consulta con una asesora certificada en lactancia, acceso a un taller de lactancia de cómo extraer, conservar, entre muchos otros ejemplos que hemos ido impulsando en las empresas y que muchas de ellas hoy en día ya tienen estas prestaciones como parte de su política interna. También esta propia ley menciona que durante el periodo de lactancia tendrán derecho a decidir, y esto es muy importante, el derecho de decisión, entre contar con 2 reposos extraordinarios, que no son la comida, ni son el tiempo de cualquier otra cosa que den en la empresa, o bien un descanso de 1 hora para amamantar a sus hijos o efectuar la extracción manual de leche en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o la dependencia. Entonces, ya la ley del Seguro Social empieza a visibilizar este permiso para extraer en un lugar digno e higiénico, que no es el baño, que no es el cuarto de las escobas, donde muchas mujeres todos los días están extrayendo leche para sus hijos e hijas hoy en día. Y si alguien ya lo ha vivido aquí, no me va a dejar mentir. Entonces, la Ley Federal del Trabajo como tal es una legislación que desde el artículo 18 sabemos que nos presenta esta información, este principio de la interpretación de las normas del trabajo, ¿verdad? Donde nos dice claramente que en caso de duda, pues prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Y esto lo vamos a explicar ahorita, el por qué en constantes ocasiones tenemos que invocar a este principio para poderle hacer entender al empleador la importancia del permiso de lactancia. También nos dice que cuando se ponga en riesgo o en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia, y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones o derechos, no se podrá utilizar trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como las horas extraordinarias. Entonces empezamos a ver algunos otros derechos laborales que tienen las mujeres en periodo de lactancia. Y aquí, por ejemplo, los empleadores de pronto dicen, bueno, cuando pongan en peligro la salud o la del producto. Y por supuesto, ¿tú crees lo que va a pasar cuando tú le das un turno nocturno a una mujer que por las noches tiene los picos de prolactina más altos y que si no se extrae la leche en esas horas o no tiene las tomas directas, su producción de leche se va a ir acabando, va a ir disminuyendo? Es comprobadísimo que una mujer que no hace las tomas nocturnas
tiene menos duración del periodo de lactancia. Además de que si no tienes un lactario, inevitablemente va a sufrir de mastitis, de congestión, con todas las afectaciones en la salud física y mental que esto implica. Entonces, utilizar horas extra, trabajar después de las 10 de la noche, trabajar turnos rotativos, por supuesto que pone en riesgo la salud física y la salud mental de las mujeres y de los niños y de las niñas. Por su parte, describe cuáles son esas labores peligrosas o insalubres y claramente dice por la naturaleza del trabajo. Y esto aplica sobre todo en mujeres que están en la maquila, mujeres que están como operarias, que están muchas horas en pie, que no tienen acceso como una ejecutiva que pues cierro mi oficina y aquí me extraigo leche. Por supuesto que hay muchísimas y pues yo he conocido infinidad de testimonios de mujeres que tienen afectaciones a la salud e incluso les digo acude con tu médico ginecólogo certificado en lactancia y que te dé por escrito ese diagnóstico de cómo esa fiebre, de cómo esa mastitis, cómo esa intervención que te van a hacer es producto de no haberte extraído la leche en tiempo y forma, para poder demostrar que esta es una de las situaciones peligrosas que ponen en riesgo tu vida y la vida de tu hijo o de tu hija. El gran problema, compañeros y compañeras, está en el maravilloso artículo 170, donde pues alguna vez a alguien en un escritorio se le ocurrió poner esa frasecita de hasta por 6 meses, ¿no? Y dice en el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 meses, tendrán 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno, lo mismo, ¿no? Y luego habla por primera vez la legislación de la excepción a la regla. Previo acuerdo, dice, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Es decir, el permiso consiste en los 2 recesos de 30 minutos. Y cuando esto no es posible, por una situación habrá que definir que no es posible, entonces se podrá a negociar la reducción. Pero hoy en día tú vas a cualquier empresa y te dicen, el permiso de lactancia, sí, salir temprano por 6 meses. Y esto no es el permiso de lactancia. La producción de la leche materna se realiza con base en la oferta y la demanda. Una mujer que no se extrae, que no se vacía constantemente el pecho, inevitablemente va a terminar con su producción de la leche. Necesitamos estarnos extrayendo la leche para que el cuerpo entienda que se sigue requiriendo y que podamos seguir conservándola para alimentar a nuestros hijos e hijas. Entonces es muy importante desmontar este mito de que el permiso de lactancia pues únicamente es salir temprano 1 hora e incluso he observado en primer plano violencia laboral con relación a este tema, ¿no? Entonces, un empleador que dice, ay, sí, salen temprano, ¿no? O a ver, ¿tú estás en periodo de embarazo, de lactancia? Sí. ¿Y estás extrayéndote o te sales? No, me voy temprano 1 hora. A las vueltas del centro, ¿verdad? Se va a hacer tus pendientes. Entonces, pues la compañera nada más con cara de, pues ¿a poco cree que por gusto no le estoy dando el pecho a mi hijo, no? Y todo ese tipo de situaciones desencadenan otro tipo de violencias laborales hacia las mujeres en periodo de lactancia. Les comparto que a pesar de que las mujeres, nosotros desde Infancia Plena les brindamos orientación legal para que a través de un escrito con la debida argumentación le puedan demostrar al empleador cómo la interpretación más benévola es hacer una interpretación no textual, sino una interpretación global del permiso, aunado a la fundamentación estatal, para que puedan tener acceso. Pero además de eso, ya estamos trabajando en una iniciativa de reforma de ley al artículo 170, la cual ya pasó por la Cámara de Origen, está en la Cámara Revisora, esperamos que pronto la puedan dictaminar y que siga avanzando para que quiten ese hasta por 6 meses que nos estropea, ¿no? Aunque nos permite después llegar a donde la mujer tiene que llegar, nos quita tiempo en el trayecto de ejercer plenamente el derecho a la lactancia materna. Porque por otro lado, las mujeres que trabajan en el sector público, a ellas sí, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado puntualmente les dice que estos recesos deben ser incentivando hasta el segundo año de vida
tal como lo dice la ley del Seguro Social, tal como lo dice incluso la ley del ISSSTE y lo dice también la Ley General de Salud. Entonces, solamente la Ley Federal del Trabajo es la que lo dice de una forma hasta 6 meses y la legislación para las mujeres que trabajan en el sector público, pues sí puntualmente habla. Entonces, a las compañeras que trabajan en gobierno, de ninguna manera podrían decirles a los 6 meses, ya no te puedes extraer la leche, ¿no? Y también se incluyó en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 11, el hecho de que se constituye violencia laboral, entre las otras descripciones, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. Entonces, les compartimos a los empleadores que cuando ellos no le dan el acceso a los 2 recesos de 30 minutos, no le dan el acceso al lugar digno e higiénico, hay 2 supuestos en los que podrían estar realmente constituyendo violencia laboral ante estas negativas. Y es importante porque desde esa visión, desde el activismo, nos ha permitido también trabajarlo desde la Comisión de los Derechos Humanos para poder promover esta situación aunado a todas las instituciones relacionadas a la protección y defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Bien, avanzar. Decirles también que contamos con una estrategia nacional de lactancia materna que tiene como objetivo incrementar el amamantamiento hasta los 2 años de edad y cuenta con 5 ejes principales, siendo el tercero de ellos el impulsar la participación de la industria privada. Es decir, que se promuevan los lactarios empresariales para proteger el derecho de las madres a amamantar y también que se impulse la capacitación en lactancia en los centros de desarrollo infantil, porque de pronto pasaba que llevabas a tu bebé, la leche de tu bebé a la guardería y en la guardería por desinformación te decía la persona, no, aquí solo aceptamos leche de fórmula. Entonces, son 2 líneas de acción y de aquí también se deriva lo que se ha denominado la guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia. Es un instrumento que elabora la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y la UNICEF, donde ya va en su tercera edición, se describen estos derechos laborales impulsando hasta el 2º año de vida y se promueve un modelo de intervención en las empresas donde recomiendan tener una política por escrito, un lactario con insumos mínimos que ahí vienen referidos, entre otras situaciones para poder garantizar este derecho de las mujeres trabajadoras. Aunado a ello, hay algunos estados donde ya se ha impulsado la legislación local, como lo es el Estado de México, el Estado de Nuevo León, el Estado de Veracruz y Guanajuato, cada uno con diferentes particularidades. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León, nuestra ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna del Estado de Nuevo León describe en su artículo 9 estos derechos de las madres a decidir entre contar con los 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno o uno de 1 hora para poder extraer. Y luego menciona que si llegan a requerir seguir extrayendo después de ese periodo que marca la ley federal del trabajo, basta con que presenten mensualmente una copia del comprobante médico y una copia del acta de nacimiento. La realidad es que los empleadores, cuando ya tienen inserta una política, pues se les hace absurdo que cada mes les traigan un comprobante médico cuando están viendo en el lactario que ahí están las leches dentro del frigobar. Entonces, pues muchos de ellos no la requieren. Pero hay empresas muy, muy, muy no garantes de este derecho. Justo ahorita tengo el caso de una financiera, donde no le quieren permitir a la compañera continuar con la extracción de leche después de los 6 meses. Su argumento de la persona de recursos humanos, que no es la abogada de la empresa, dice, es que pues la Ley Federal del Trabajo dice que hasta 6 meses. Y entonces por escrito le presenta a la compañera, sí, pero estamos en Nuevo León, el centro de trabajo es en Nuevo León. En Nuevo León hay una ley local. Además, a nivel nacional está esta guía que menciona que es de aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo y demás. Entonces, pues así, sin más, dice, no, aquí no lo tenemos. ¿Es la postura de la empresa? Antes de tomar una decisión, quisiera saber si es la postura de la empresa o es la postura tuya.
pues así se quedó, no hubo quien respondiera, ningún abogado de la empresa sabía, y bueno, tuvimos que llevarlo hacia la Dirección de Inspección y Defensa, bueno, ahora ya nada más se llama Dirección de Inspección, y la Procuraduría, porque en Nuevo León la ley en su artículo 12 establece obligaciones a los empleadores de establecer lactarios. Y les dio 2 años desde que se publicó la ley en 2016, el cual venció en el 2018. Entonces, a partir de enero del 2018, todos los empleadores públicos o privados que no cuenten con un lactario son sujetos a sanciones económicas, que los valores oscilan, digamos, hablando en traducción a pesos, desde los 400,000 hasta 1,000,000 de pesos, porque habla de 2 infracciones distintas la ley. Una, por no permitir el acceso al permiso de lactancia, o sea, no te doy permiso de que te extraigas, y otra, no tener lactario. Entonces, a través de una gestión de política pública con la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo, se logró que dentro de su formulario de inspección se incluye el apartado de lactario. Entonces, cada que un inspector del trabajo llega al centro de trabajo, también revisa si ya está cumpliendo con esto o no, y si no, pues le da la información, porque si hubiera alguna denuncia de alguna trabajadora, entonces lo que seguiría es dejarte un requerimiento, darte un plazo para que instales el lactario, y si no lo cumples, entonces pudieras ya ser acreedor a esa sanción económica, ¿no? Esto, como repito, en el estado de Nuevo León. En el estado de México incluso les da la posibilidad de extender la licencia de maternidad hasta 3 meses sin goce de sueldo, y otras situaciones. Entonces, cada ley local tiene particularidades muy específicas con relación al permiso de lactancia. Todas lo impulsan a que no haya una caducidad del ejercicio de este derecho. Y los empleadores me preguntan, 2 años entonces, ¿sabes lo que la producción me va a pegar eso? Y siempre les explicamos que se dice que hasta avanzado el 2º año de vida, porque es lo que marca la recomendación de alimentación. Pero la realidad es que una mujer que es apoyada para la extracción en la lactancia durante los primeros meses de vida, no va a ocupar extraerse más allá de los 11 meses o del año 1 mes, año 2 meses, salvo que tenga una sobreproducción, porque entonces a partir del año la leche pasa a ser alimento complementario. De brindar el 100% de nutrientes a luego brindar la mayoría de los nutrientes, pasa a brindar el 30% de los nutrientes más todos los anticuerpos. Entonces, una mujer que llega a esa edad con su bebé ya no ocupa extraerse en el centro de trabajo. Ya solamente le da cuando llega a casa, los fines de semana, en las vacaciones. Sin embargo, cuando una mujer tiene lactancia exclusiva los primeros 6 meses y a los 6 meses un día le dicen en la empresa, se te acabó el permiso de lactancia, ese bebé que apenas va a probar su primer alimento sólido, pero que la leche sigue siendo el alimento principal, inevitablemente va a tener que ser un consumidor obligado de fórmula infantil. Y a esa edad es difícil que la puedan aceptar y que puedan los niños y niñas adaptarse a ella. Entonces hay una tremenda afectación, tanto emocional como física, cuando a los 6 meses a una mamá que estaba dando leche materna exclusiva o mayoritariamente leche materna, le quitan el acceso a este permiso de extracción. Entonces, para ir cerrando y poder ver sus preguntas del chat, el permiso de lactancia no es un permiso para salir temprano como regla general, no es solo por 6 meses y no es un problema para las empresas. La UNICEF ha realizado estudios que nosotros en nuestras empresas con las que colaboramos hemos constatado de cómo hay un retorno de inversión cuando se invierte en políticas de lactancia, porque hay menos ausentismo, hay menos rotación del personal, aumenta el sentido de pertenencia e incluso la imagen corporativa de esa empresa atrae nuevos talentos más capacitados e incluso como proveedor es de mayor atención cuando tú tienes programas de apoyo a la maternidad y en este caso. Por ejemplo, en el Consejo Coordinador Empresarial ya se creó un subcomité de primera infancia. Entonces, las empresas que quieren pertenecer y tener ese distintivo y recibir ese galardón necesitan tener uno de los 4 programas y uno de ellos es el de lactancia materna.
tener un lactario y permitir la lactancia materna por el tiempo que las mujeres lo necesitan. Y hay empresas, por ejemplo, como Mave, como Clarios, que tienen una política integral de lactancia, de protección a la lactancia, aunado a que tienen acceso a talleres, capacitación, les dan en algunas extractores y toda una cultura porque se dan cuenta del retorno de inversión que tiene para ellos tener a una empleada en ese grado de satisfacción y de bienestar físico y emocional. Entonces, lo que sí es un derecho a 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo para extraer la leche en un lugar digno e higiénico por el tiempo que la madre necesite. Y repito que no es el baño, no es el cuarto de las escobas, ni es un rinconcito donde, según no estorbe a nadie, ¿no? Y pues que tiene beneficios para toda la comunidad. Cuando nosotros entendemos que, no, que la mujer que decide, no es fácil, ¿no? Cargar con tu extractor, lavarlo, esterilizarlo, extraerte, traer los pechos congestionados, no es sencillo, pero entiendes el alcance en lo personal para tu hijo e incluso para la comunidad, y eso deberíamos de reconocerlo todas las personas para sumarnos como promotores y ser una red de apoyo para todas esas mujeres. Les presento aquí un ejemplo de lo que es un lactario. Este lactario es para estudiantes y para mujeres trabajadoras de la Universidad Regiomontana. Pueden ver que tiene, y en Infancia Plena tenemos trimestralmente talleres relacionados exclusivamente a estos requisitos, áreas compartidas y áreas privadas para que las mujeres puedan extraer la leche. Entonces podemos ver que pues no es el cuarto de las escobas, no es el baño. Nosotros no nos comeríamos un alimento preparado en el baño, ¿por qué pensar que los niños y las niñas sí van a hacerlo, no? Entonces voy a leer un poco las preguntas del chat o los comentarios, si alguien tiene otro comentario o algo. ¿Qué pasa si no nos otorgan los 2 descansos? Lo que nosotros les decimos a las compañeras en primera instancia, porque entendemos el alcance que puede tener el confrontarse luego a la instancia judicial, es presentar un escrito del cual les orientamos para que puedan poner sus generales, cuándo empezó el periodo de lactancia y demás, el fundamento jurídico que estuvimos viendo ahorita y luego los petitorios. Muy puntual. Solicito la indicación o la delegación de los 2 recesos de 30 minutos por jornada de trabajo para extraer la leche. 2, designación de un lugar digno e higiénico para extraer la leche. 3, informe a mis superiores jerárquicos y compañeros a fin de evitar la violencia laboral. Y punto, ¿no? Si es para continuar, bueno, pues continuar la extracción de la leche. Ya si no, están las otras instancias, como dijimos, aquí en Nuevo León, dependiendo del tipo de negativa, es a la dirección de inspección para que le revisen y pongan multas, o directamente puede ser también con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que canalicen con un abogado de lo laboral y se vaya a la instancia judicial. Regularmente en la conciliación, ahí se llega a un acuerdo de decir, bueno, todavía no es una demanda, pero ¿qué opinas? Mira, está así, la ley sí te obliga, la autoridad le explica que sí es, vas a decidir hacerlo y pues la mayoría decide continuar con este permiso, ¿no? Por acá nos comenta el compañero Ricardo, vivimos en una sociedad muy machista en la que en algunos casos los testamentos siguen priorizando a hijos sobre hijas. Los directivos de negocios familiares siguen privilegiando a los hijos sobre las hijas y las empresas en muchos casos dan espacios a la lactancia solo por cumplir y no por convicción. Así es, me ha pasado y puedo nombrar muchas empresas donde ya ponen, ¿no? Y nos encontramos en otra reunión luego, ay, pues sabe que licenciada pusimos el lactario, pues ni las moscas se paran, porque las muchachas estas no quieren amamantar. Y entonces les tenemos que decir, vamos a dar unos pasitos para atrás para cambiar la narrativa y decir, esas mujeres todavía no alcanzan las condiciones estructurales necesarias para poderlo hacer. Si tú le dices a esa mujer cuando regresa de la incapacidad por maternidad, oye, ahí hay un lactario, te puedo asegurar que esa mamá ya viene con lactancia artificial o con lactancia mixta, porque en su pensamiento, cuando parió, dijo, yo tengo que regresar a trabajar, ni para qué le dé leche materna. Mejor de una vez le voy a acostumbrar a la fórmula, porque me va a doler en el corazón tenerlo pegado al pecho y luego tenerle que dejar de dar.
En cambio, en los modelos integrales que promovemos desde MILC, desde el modelo integral de lactancia, desde la gestación se activa la ruta, esa mujer ingresa a su curso de lactancia, a su educación prenatal, regresando, tiene todo el periodo ese para conocer qué opciones tiene de política y regresando a los 3 días más tardar, ahora sí, venga sindicato, venga jefe directo, venga recursos humanos, venga área de salud y vamos a ver qué vas a decidir. Elijo esta opción, salir temprano o extraerme. Firmamos y ahí dejamos todos los formatos. Pero ya es un abordaje distinto a solo decir, pues ahí está la sala de lactancia para la que la quiera usar, ¿no? Los lineamientos de cómo deben ser los lactarios, dónde los podemos checar. Sí, pueden buscar la guía o si ya se registraron en su correo, se lo puedo pasar a las compañeras de la barra para que les hagan llegar esta bibliografía extra, pero en general en la página de UNICEF viene la guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia y aquí en Nuevo León, en la página en el micrositio de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria, también tenemos ahí como comité de lactancia algunos cursos relacionados a los lactarios. Aquí en Nuevo León los lactarios se pueden certificar a través de la Secretaría de Salud. Es decir, yo tengo mi lactario y si cumplo con los requisitos, me pueden dar una acreditación de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria en cuanto al tema de higiene. Un lactario debe ser como grado hospitalario, ¿no? A veces piensa que es como una estancia, una ludoteca, no, es como si fuera un restaurante porque se produce el mejor alimento del mundo. Entonces, cuenta con muchos o con ciertos requisitos mínimos. ¿Existe un mínimo para la lactancia? No, la ley se cuidó que no fuera en ese sentido para evitar la discriminación. Entonces, todas las empresas tienen obligación de tener lactario. Sin embargo, la visión de la empresa es, pues bueno, si no tienes mujeres, ¿quién te va a venir a realizar la denuncia, verdad? O la queja. Entonces, desde que haya una mujer en edad fértil, se recomienda que tengan y que cada empresa vaya teniendo el número de lactarios conforme lo vayan requiriendo. Yo les digo siempre, ¿cuántas mujeres tienes en edad fértil? Con base en eso vemos si le pones un módulo o dos y que la misma demanda de las compañeras te vaya animando a poner como, por ejemplo, en el Poder Judicial, ya vamos en el lactario número 12. Empezamos con uno, ya van 12 lactarios en diferentes edificios, ¿no? Empresas como Oxxo, por ejemplo, también llegó un momento en el que 6, 7 lactarios, porque la misma demanda de las compañeras lo iba requiriendo. Por ser home office también tienes derecho de tu permiso de lactancia. Ahí hay diversas como lagunas en la interpretación que más le favorece a la trabajadora, por supuesto que lo tienes, y sería aplicable a lo más contundente reducir la jornada de trabajo por un periodo de 6 meses. Te sugiero solicitarlo por escrito. Por aquí les voy a poner mis redes sociales, ahí nos pueden buscar y tenemos ya algunos videos e información relacionada a ese tema que con mucho gusto les podemos facilitar para poderles orientar sobre este escrito petitorio, ¿no? Bien, no sé si alguien quiera abrir el micrófono o compartir algo más por el chat antes de que podamos terminar la sesión. Que se me hace que durante la plática estuviste resolviendo todas las dudas y la verdad es que las dudas que pusieron aquí en el grupo, tanto Sara como Claudia y América fueron muy puntuales, o sea, estuvo bastante interesante. Creo que Mara Meraz nos está poniendo, entonces es válido pedir reducción de periodo laboral. Sí, pero eso lo marca la trabajadora. Hay mujeres que me dicen, ¿sabes qué? Yo soy madre autónoma y yo sí o sí tengo que ir a la estancia por mi hijo. Entonces, con el dolor de mi corazón, yo no me puedo extraer, tengo que salir temprano. Entonces, es tu decisión, pero no que la empresa te imponga por no querer poner un lactario el que tengas que salir así. Si tú lo decides, adelante. Pero si la empresa lo impone, sugiero poner por escrito la solicitud del espacio digno y del acceso a los 2 recesos. Por eso hablábamos de las condiciones estructurales. Todavía no nos alcanza para llegar a todas y la realidad es que muchas siguen requiriendo salir temprano. Perfecto, yo creo que sí nos quedó bastante claro, la verdad. Muchas gracias por la plática, Mariana. No sé si alguien más tenga alguna duda. Rosa Rascón también dice que muy buena plática. Sara Rodríguez dice excelente plática, me encantó todo, muy interesante. Muchas gracias, Mariana. Porque creo que dimos en el punto
que realmente siempre tenemos muchas dudas con respecto hasta el tema de la lactancia y no se le da prioridad, y sí está bastante interesante. Digo, yo estuve poniendo atención en toda la hora. Normalmente, muchas veces cuando es una plática en línea te vas y te regresas, y no, la verdad estuvo bastante interesante y creo que a todas nos dejas con mucho aprendizaje con respecto a lo que podemos solicitar en nuestro trabajo y quién es el que realmente debe estar solicitando las medias horas. Y el tema también del lactario creo que es muy importante. También aquí lo apunté para, si alguien más tiene dudas, podérselo pasar. Pris, no sé si me puedas ayudar con el reconocimiento para Mariana. Y ahora también nos subamos la. Ahí está. Bueno, Mariana, pues la Barra Mexicana y Colegio de Abogados del Capítulo Nuevo León, te otorgamos el presente reconocimiento por haber sido expositora en la plática Obligaciones Patronales. Ahí lo está ampliando un poco. Obligaciones patronales con relación a la lactancia materna como derecho humano. Y nuevamente te queremos agradecer por haber aceptado esta invitación para darnos este tema y esta plática tan importante. Muchísimas gracias a ustedes. Por acá estoy viendo todavía la duda de la compañera. Sí, si tú decides salir temprano, aunque haya lactario, tú tienes el poder de decidir sobre tu cuerpo si vas a querer amamantar o no, y podrías reducir la jornada sin ningún problema. Lo que no se puede, y es muy importante, es puedo juntar mi hora de comida más mi hora de lactancia y ese tipo de cosas, si no estaría adecuado, porque no se estaría trabajando en condiciones dignas y adecuadas, ni tampoco decir quiero salir temprano y extraerme, pero me extraigo en ratitos. Me ha pasado, compañeras, a las que les llegan sanciones administrativas o descuentos porque las descubren extrayendo en horas laborales cuando lo que pidieron fue la reducción de la jornada. Entonces, ahí cuidar mucho esa parte de que si voy a decidir formalmente algo, entender que lo demás tendría que ser en algunos otros recesos que la empresa me diera como tal. Y a mí me encantará también ir viendo cuando más despachos puedan ofrecer estos acompañamientos a las mujeres, que ellas puedan tener acceso a asesorías de qué derechos tengo, me pueden apoyar para presentar, acompañarme en el seguimiento de mis derechos, o ya yo quiero terminar esta relación, pero quiero que se pongan las denuncias correspondientes, y ojalá que tuviéramos más abogadas y abogados que se pudieran sumar en esto. Cuenten conmigo para poder seguir abonando al tema, y pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Posteriormente me platicamos a ver si podemos tener una plática de seguimiento. Pero pues bueno, muchas gracias también a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy. Y te vamos a pasar también el reconocimiento por WhatsApp. Claro que sí, a sus órdenes, y que tengan una excelente noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.